Hola, ¿qué tal, estudiantes de español? Cuando estaba en el colegio y terminábamos una etapa o un curso, siempre terminábamos con un quiz o un examen general. Como ahora estamos terminando esta etapa aquí en Tennessee, porque nos vamos a mudar, vamos a terminar con un quiz para ustedes. Para este cuestionario necesitan completar oraciones y por supuesto les voy a dar diferentes opciones para que ustedes escojan la opción correcta. Pero ojo, no son cualquier tipo de oraciones. No, 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 no. Son oraciones o frases que pertenecen a canciones en español. ¿Por qué lo hice así? Pues la verdad es que no tenía creatividad para hacer mis propias oraciones, entonces pues decidí hacer eso. Si yo, diputado, sería un tipo bien intencionado. Si yo fuera, si yo sería, si yo soy. La respuesta correcta es si yo fuera. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado. La canción es de Ricardo Arjona y el nombre de la canción es Si yo fuera. Cuando dices si yo fuera, estás expresando una condición. En esa condición estás expresando una acción que puede presentarse dependiendo de la realización de otra acción. Por ejemplo, si yo viera a una persona famosa, le pediría un autógrafo. Entonces, la primera acción depende de la realización de la segunda acción. Puedes decir, si yo fuera, si yo viera, si yo estudiara, si yo trabajara. Segunda pregunta. Ojalá que café en el campo. Ojalá que llueve, ojalá que llovió, ojalá que llueva. La respuesta es ojalá que llueva café. La oración pertenece a una canción de Juan Luis Guerra que se llama Ojalá que llueva café. En esa oración estamos viendo un ejemplo del maldito subjuntivo, en donde estamos expresando un deseo. Ojalá que Juan me llame. Espero que salga el sol. Deseo que vengas a mi fiesta. Ojalá que llueva café. Tercera pregunta. Ayer la vi bailando por ahí con amigas en calle de Madrid. Su, él, sus, una, tú, una. La respuesta correcta es con sus amigas en una calle de Madrid. La canción se llama Bailando por ahí y la canta un señor que se llama Juan Magán. Como la palabra amigas está en plural, entonces la palabra anterior también debe estar en plural. Sus amigas, en este caso. Pero también es posible, dependiendo de lo que quieras decir, puedes decir mis amigas, tus amigas, nuestras amigas. Y calle es una palabra femenina. Entonces, una calle o la calle. Siguiente pregunta. Ayer, un cielo sin sol y un hombre sin suelo. Conocía, conocí, conoceré. La respuesta es ayer conocí. Esta oración es de una canción que se llama Ojos así y la canta Shakira. En este caso estamos hablando de una acción del pasado en donde el límite temporal es importante. Ayer ocurrió en ese momento específico del pasado. Ayer vi,
ayer comí, ayer conocí. Siguiente pregunta. Puedo, feliz, caminando relajada entre la gente. Soy, ser, tener. La respuesta correcta es puedo ser feliz. La oración pertenece a la canción Bicicleta y es cantada por Shakira y Carlos Vives. Después de puedo, el siguiente verbo debe terminar en ar, o ir. Puedo salir, puedo entrar, puedo trabajar, etc. Siguiente. Voy a vivir mi vida, la. Reír, bailar, reiré, bailaré, río, bailo. La respuesta correcta es voy a reír, voy a bailar. Esto es de una canción de Marc Anthony que se llama ¿cómo? ¿Vivir mi vida? I forgot. Es de una canción de Marc Anthony que se llama Vivir mi vida. Bueno, aquí estamos hablando del futuro. Cuando tenemos la forma voy a, continuamos con el verbo que termina en ar, o ir. Voy a salir, voy a comprar, voy a estudiar. Siguiente pregunta. Y no te preocupes si no te aprueban. Tú solo di, soy yo. Critiquen, critican, criticaré. La respuesta correcta es cuando te critiquen. Y la canción es de Bomba Estéreo y se llama Soy yo. Soy yo. Tu, tu. Bueno, aquí estamos frente a otro caso del maldito subjuntivo, pero aquí no expresamos deseo, sino que estamos hablando de una acción que todavía no ocurre. Otro ejemplo es cuando vengan, cuando trabajes, cuando te llamen. Significa que la acción todavía no ha ocurrido. Siguiente pregunta. Me da miedo cuando sonriendo para la calle. Sales, salgas, saldrás. La respuesta correcta es me da miedo cuando sales a la calle. Y pertenece a una canción que se llama Pienso en tu mirada, de Rosalía. En este caso también tenemos cuando, como en la canción de Bomba Estéreo, pero no estamos usando el subjuntivo. No estamos diciendo cuando salgas, estamos diciendo cuando sales. ¿Por qué? Porque en este caso Rosalía está hablando de algo que ocurre con regularidad, con frecuencia. Cuando sales a la calle me da miedo. Significa que a Rosalía le causa esa sensación de miedo cada vez que la otra persona sale a la calle. Otro ejemplo, cuando voy al trabajo llevo té. Cuando estudio necesito silencio. Siguiente, toda mi gente se mira el ritmo como los tiene. Mueven, mueve, move. La respuesta correcta es toda mi gente se mueve y pertenece a la canción Mi Gente de J Balvin. Bueno, gente es un nombre colectivo que agrupa a muchas personas, pero aunque estamos hablando de muchas personas, la palabra es singular. Mejor dicho, debes decir cosas como la gente. Había mucha gente. La gente viene. La gente trabaja. No, la gente trabajan. No. Bueno, para la siguiente pregunta necesitas un contexto. El contexto es este. Atención. Estás pidiendo un favor
y quieres escuchar mejor. Entonces necesitas el volumen más alto. ¿Qué dirías? La radio, que esta es mi canción. Subir, súbeme, bájame. La respuesta correcta es súbeme la radio. Y es de la canción que se llama Súbeme la radio de Enrique Iglesias. Bueno, algo importante, súbeme la radio y sube la radio tienen el mismo significado. Cuando usas súbeme, pones el énfasis en el interés que tú tienes en que se suba el volumen. Por ejemplo, hay música y hay más gente escuchando. El volumen está bajo y tú pides que se suba. Todo el mundo está oyendo, ¿no? Entonces tú dices, sube la radio para todos. Pero la diferencia es, quizás en esta situación tú estás escuchando una noticia que te interesa y pides que se suba porque tú quieres oírlo mejor. Entonces ahí dirías, súbeme la radio. Aunque bueno, yo la verdad diría, sube el volumen o súbeme el volumen. Pero bueno. Bueno, seguramente en algunas de estas oraciones hemos visto cosas que quizás gramaticalmente no sean correctas o no sean muy usuales de ver en los libros de gramática, pero la verdad es que mucha gente habla de esa manera. No todos hablan siguiendo las normas gramaticales, pero eso no significa que sea incorrecto o que no se diga así. Si quieres aprender a escuchar a los hablantes nativos de español y a entender lo que dicen y a expresarte como ellos, te recomiendo que le eches un ojo a nuestro curso españolenuso.com. Allí encuentras audios y videos de hablantes nativos de español y yo los analizo frase por frase para que puedas comprender y usar las expresiones y los grupos de palabras como un hablante nativo. Bueno, eso es todo por este video y este es el último video que ustedes van a ver aquí en este estudio porque de hecho en este momento ya estamos en Colombia, pero les estoy hablando desde el pasado. Estamos en Colombia ya nos mudamos, así que seguramente en el próximo video ya no verán este estudio más. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en Instagram y nos vemos en el próximo video. Y recuerden, si quieren aprender un idioma, why not Spanish? Chao. Soy yo. Pero como pueden ver, eso no es verdad. Todavía estamos aquí en Knoxville, Tennessee. Para las personas que nos siguen en Instagram, ustedes ya saben qué pasó. Pero para los que no saben... Yeah, so we're here in Knoxville because the flights that we had to Colombia got canceled, and then the president of Colombia came out and would not allow any foreigners to enter the country, so we are stuck here in the United States. Bueno, yo como ciudadana de Colombia podría haber entrado a Colombia, pero por el bienestar de todos decidimos simplemente quedarnos aquí hasta que la situación mejore un poco. So we're still going to keep making videos. We hope you guys just stay safe, wash your hands, and take care of yourselves, and we will see you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Ciao.